Bueno, continuamos con esta entrevista con la doctora Evangelina Soler Jiménez. Ella es neumólogo internista y es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Usted hablaba de una molécula y de gente que se automedica y todo. Yo voy a tener que revisarme porque yo generalmente cuando voy ya me toca hacer chequeo. Yo casi siempre tengo pues la vitamina D baja y en estos días me he estado tomando algunas vitaminas D, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cada año siempre que voy a hacerme el chequeo general, aparezco con vitamina D baja y entonces digo, bueno, déjame, pero bueno, lo voy a detener, pero No, la... no, 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 para nada. Ah, No, ay, no, ay, no. La vitamina D, mira, que a inicio de pandemia nosotros comenzamos a fomentar el uso de la vitamina D. ya. Y comenzamos a fomentarlo y aún no se había estudiado su gran labor que tiene en cuanto al COVID, pero comenzamos a fomentar el uso porque ya se sabe desde hace mucho tiempo que la vitamina D, más que una vitamina D, es una hormona en el cuerpo. Y en los pacientes que tienen distrés respiratorio del adulto, o sea, esos pacientes que llegan a tener un proceso infeccioso importante en el pulmón, que es donde terminan los pacientes con COVID la Claro. mayoría, la vitamina D demostró tener un rol fundamental porque modula la respuesta de las células inflamatorias del cuerpo, modula la respuesta de los guardias del pulmón, que son los macrófagos alveolares, y no solamente interviene favoreciendo el accionar de los macrófagos, sino también el desorden inflamatorio lo controla. Entonces, como ya teníamos ese conocimiento, nosotros comenzamos a fomentar que la gente utilizase la vitamina D. Y en nuestra consulta, desde hace mucho tiempo estamos haciendo registro de vitamina D y pese a que nuestro país es un país tropical y que Así es. tenemos el sol que nos da ahí, la cantidad de personas con niveles muy bajos de vitamina D es muy alta. Y Yo, por ejemplo, a mayor clase social, o sea, mayor nivel socioeconómico, más bajos son los niveles. sí, porque uno sale del vehículo a la oficina y todo y Exactamente. a la casa y no hace contacto con el sol y lo que yo he hecho también últimamente El que uso de filtro solar en las mujeres, la edad disminuye la absorción y es fundamental el uso de la vitamina D y la determinación adecuada, o sea, por lo menos que las personas se la hagan 2 veces al año, porque la vitamina D es el precursor directo de la síntesis del calcio. Entonces tú ves muchas personas, 50, 60 años, ya con osteopenia, osteoporosis, siendo mal manejado con calcio, pero el problema no es el calcio, el problema es que tú tienes la vitamina D baja y si tienes la vitamina D baja, vas a tener los niveles de calcio bajo porque el calcio se necesita con un sí o sí. Entonces, el organismo lo saca de donde lo saca, de donde lo tiene almacenado, de los huesos y de los dientes. sí. Entonces, la descalcificación es muy frecuente por bajos niveles de vitamina D. Así que no la dejes. Ah, bueno, pues no la dejaré. Y la ivermectina, vamos a hablar de eso. La ivermectina, bueno, yo creo que si hay una molécula que se puede decir protagonista De de los medios, sí, es la ivermectina. Bueno, pues la ivermectina es una molécula que inicialmente se comenzó a hablar de ella porque se descubrió que in vitro retrasa la multiplicación del SARS-CoV-19. Pero el gran problema es que no ha podido ser demostrado científicamente con buenos estudios, con estudios que puedan ser validados por entidades científicas de gran rigor. Y entonces, como no ha podido ser validada, aún está como en un limbo, una nebulosa, que si funciona, que si no funciona. Y bueno, a inicio de pandemia la utilizábamos porque decíamos, una molécula que no tiene grandes efectos adversos, una molécula que es barata, que es económica, vamos a ver qué pasa. Pero ya ha pasado el tiempo, se ha estudiado, no se ha podido demostrar su real eficacia. Todos los días saca un artículo de que, bueno, la están utilizando ya en Europa, que ya la patentizaron en Europa, que hace 5 meses comenzaron a utilizar en otros países del área. Pero científicamente, con rigor científico, no podemos hacer recomendaciones.
Y además, visto en la práctica, los pacientes que llegan a nuestra consulta y que llegan a la sala de cuidado intensivo, la mayoría utilizaron ivermectina. Entonces, al parecer, esos pacientes que han mejorado cuando lo han utilizado son pacientes que igual iban a mejorar con otra Eso le iba molécula. yo a decir. Usted dice, bueno, paciente, pero yo he conversado y entrevistado con médicos y médicos del interior que me han dicho el nivel de eficacia a mí me ha dado más de 90 y tanto % aplicando ivermectina. Gente con ejecutivos de clínicas del interior y todo eso. O Sí, sea que, eso es cierto, pero también hay que recordar, y te lo dice una persona que yo la utilicé y que en medios como este también defendí, bueno, pero si es barata, si no tiene efecto adverso, ¿por qué no la voy a utilizar si no tengo más nada? Si lo que tengo es la hidroxicloroquina y la citromicina y produce toxicidad cardíaca, ¿por qué no voy a usar esta? Y en medicina hay algo muy importante que se ha de mantener y es no dañar. Mientras tú no dañas, es el claro. principal axioma para un médico, no dañar. Y con eso lo logramos con la ivermectina, pero ahora hay un gran problema con la ivermectina. ¿Cuál es el gran problema? Que la gente se está automedicando y se confía. La gente la usa. Yo hoy vi una receta de un médico utilizando la molécula que se está utilizando como antiviral ahora. No voy a decir el nombre porque no quiero que se sigan automedicando a las personas. Hay una molécula que está dando muy buenos resultados, que ha demostrado eficacia. Y esa receta vino con una combinación de esa molécula, pero mal utilizada, y la ivermectina, pero también en una subdosis. Entonces, tú dices, si esos son los colegas médicos, ¿cómo estará la población utilizando una molécula que no hay un estudio real que te diga, esta es la dosis? Yo he visto gente que la utiliza una al día, por 10 días. Y he visto gente que utiliza 7 pastillas cada 12 horas por 3 días. O sea, tampoco hay, o sea, no hay una fuente creíble, científica, verdadera. Y entonces yo entiendo que las entidades sanitarias deben de regular eso. Y hemos tratado para que eso se regule, para que se protocolar. Bueno, el ministro sacó hace un mes, aproximadamente menos de un mes, una declaración. una declaración de que no estaba contemplada en el protocolo de manejo de salud pública. Le valió que después le sacaran una receta a él, porque antes de ser funcionario, él como neumólogo, pero en esos tiempos había que entenderlo cuando él la indicó, No había nada. porque no había nada, había y nada. cuando tú tienes un paciente en estado crítico, bueno, pues tú le das para allá con las cosas que no lo vaya a terminar de matar, sino que tú supones. Entonces yo por eso no lo critiqué a él. Yo tampoco. En ese momento. Yo tampoco. Sí. Mire, doctora, yo entrevisté aquí, pero fue en la primera ola, en el primer brote grande, a 3 intensivistas de Secanó y coincidieron en decirme que cuando un paciente en esa época, que 6 de cada pacientes que iban a unidad de terapia intensiva con intubación, o sea, incluida, morían del coronavirus. ¿Esas estadísticas siguen siendo tan alarmantes o tan aterradoras o eso ha mejorado? Ha mejorado sustancialmente, la mortalidad ha bajado. Tú puedes, no hay una correlación con lo que hubo antes y lo que hay ahora en cuanto a estadística porque hubo un subregistro bestial, eso es indiscutible. En la primera fase. Eso lo sabe todo el mundo. Hubo un subregistro bestial. O sea, aquí murieron más gente de lo que reportaron las autoridades. Pero definitivamente. En la primera. Definitivamente. No te puedo hablar de cifras porque sería también inapropiado hablar de una cosa que yo no tengo el conocimiento real. Pero en la práctica, como médico, como neumóloga que estuvo ahí a pie de cañón, y mis colegas, y sabiendo uno lo que estaba ocurriendo, porque yo en ese momento también estaba como directiva de la Sociedad de Neumología, y nosotros manejamos las fuentes estadísticas de nuestros colegas y de los intensivistas también. Y muchísima gente murió sin diagnóstico, porque una PCR tardaba 3, 4 meses en llegarle a la gente. La PCR le llegaba a clase alta, pero a clase media alta, pero la clase, los pobres,
¿Qué referencia, qué amadita iba a ir a la casa de Guachupita, del Capotillo, de uno de esos barrios, a hacerle a sus casas esas pruebas? Esa gente se moría sin diagnóstico. Entonces, si tú tomas esa realidad y la comparas con lo que está pasando ahora, vemos que hay una mortalidad que sí, que se registra, pero la situación de antes, tú veías los noticieros, la gente llorando en los vehículos, en la puerta de un hospital pidiendo la atención, y era una cosa desconcertante realmente. ¿Cómo no? Pero ahora que envíen a un paciente a una unidad de terapias intensivas no es una sentencia de muerte. No, definitivamente, y además los adelantos médicos son exponenciales. Anteriormente no se tenía el conocimiento de que los esteroides eran la molécula salvadora. Cuando los italianos comenzaron a hablar del papel de los esteroides y los españoles, pues cambió el rumbo de la enfermedad, y se ha demostrado, son moléculas que inicialmente, como es un virus, y hay otros virus que tienen un comportamiento muy atroz cuando se utilizan esteroides, por ejemplo la influenza, están contraindicados los esteroides en el virus de la influenza, pues había su reticencia a utilizar los esteroides, pero cuando se demostró, por ejemplo en el caso de la dexametasona, que es una molécula baratísima, el gran papel, no solamente ella, todos, la metilprednisolona, la hidrocortisona, son moléculas que cambiaron el rumbo de la enfermedad y de esos pacientes críticos precisamente. Algunos medicamentos como el tocilizumab, el remdesivir, definitivamente que marcaron la diferencia. Y el conocimiento además del daño vascular que el virus produce, la afección cardíaca se toma más en cuenta, y ahora el médico está más a la espera de ciertas cosas, la busca, los marcadores de embolia, los marcadores de trombosis, y entonces son cosas que ya se planifica, se tratan, se prevén, y eso disminuye, por cierto, y de manera importante la mortalidad, definitivamente. No? Hablemos del tema de la vacuna. Según mis fuentes, según mis informaciones, es probable que el gobierno anuncie ya pues el plan que tiene para ejecutar, un poco de lo que usted conozca, si tenemos las estructuras. Se está hablando inclusive que podría abrirse como el padrón, como el proceso de votación en los colegios electorales, y bueno, y hasta ahora las vacunas que están en el mercado y las que nosotros hemos contratado, 10 millones, AstraZeneca, Oxford, y Pfizer alrededor de 7 millones. Y bueno, si definitivamente volveremos a la normalidad, ¿cuál es su opinión en este sentido? Mira, las vacunas son importantes porque cuando tú tienes una enfermedad que se puede prevenir por vacuna, la mejor forma de prevenirla, y sobre todo en el caso de esta pandemia, donde la gente no ha hecho lo que ha tenido que hacer, entonces definitivamente la vacuna habrá que utilizarla y esperamos que rindan el efecto que se espera con ellas. Tenemos alguna controversia con el uso de la vacuna. Tuviste que cuando se comenzó a hablar de la llegada de la vacuna de Astra, que tiene una eficacia disminuida respecto a lo que son la vacuna de Moderna y de Pfizer, que tienen una cobertura de un 90-95%. Pero si tú me dices, te voy a traer 2 millones de vacuna de Astra para que vacune a 2 millones de personas al mismo tiempo, y te puedo ofrecer de Pfizer, qué sé yo, 50 unidades, yo te digo, no, mejor déjame con los 2 millones, porque las tengo todas ahí mismo. ¿Cuál es el plan cuando tú decides vacunar? Es que todo el mundo se inmunice al mismo tiempo. Entonces, una vacuna barata no tiene tanta eficacia como la de Pfizer, pero es una vacuna más barata, y al ser barata va a llegar a mayor cantidad de personas al mismo tiempo. O sea, si tú le ves y le buscas la lógica
hace más sentido que tú tengas al mismo tiempo mucha gente vacunada, que tú esperes una vacuna que sí, que tiene una eficacia de un 95%, pero que tiene un problemita, y es la logística, que una logística donde la cadena de frío que se requiere de ella debe de estar desde la llegada al aeropuerto o por la vía que llegase, y en los centros de distribución, que lo que sé de la vacuna es que tiene unos bloques que garantizan el menos 70 grados de temperatura, pero la eficacia es cuando todo el mundo se inmuniza al mismo tiempo. Vamos a ver qué harán las autoridades. Yo tuve la oportunidad de compartir un escenario donde se hablaba de estas actividades que se van a hacer en pro de vacunar a la población, y hay cierto optimismo por parte de las autoridades, cosa que nos alienta y nos ayuda a pensar que pronto estaríamos sin el virus. ¿Usted cree que tenemos estructura para vacunar tanta gente al mismo tiempo? Así, hay la infraestructura requerida para eso. Mira, yo confío mucho en el centro de vacunación del país, en el país. Yo confío mucho. Confío mucho en mis colegas que están dirigiendo el ministerio. Yo confío mucho. Y no puedo decir una cosa diferente que tener el optimismo necesario como para esperar que las cosas se hagan bien. Y el deseo y el deseo y la voluntad. Y la voluntad de colaborar. Y nosotros como entidad científica, como organización médica, estamos en la mayor disposición de darle el apoyo que sea necesario a las autoridades para que la población pueda recibir su vacunación y se haga una jornada con éxito. Bueno, excelente. Usted habló de que hubo un gran registro en el primer brote, subregistro. ¿Podrá haber algún tipo de subregistro ahora en las informaciones? Definitivamente que sí. Hay escasez de la PCR, no tanto como se veía anteriormente, obviamente, pero hay personas que no les llega tan fácil lograr una cita de hacerse una prueba de PCR, no les llega tan fácil. Claro que sí, hay personas que se quedan sin el diagnóstico. Eso pasa en el nivel de clase media alta, y imagínate tú en los barrios. ¿Puede haber inclusive ese subregistro en el número de fallecidos? Definitivamente. Definitivamente, porque si tú tienes que la población no tiene acceso tan pronto a las pruebas diagnósticas, esas personas se mueren sin que se le haya diagnosticado eficazmente por una PCR. O por una o por otra forma de diagnosticar el virus, el hisopado. Que tengo entendido también que Salud Pública adquirió una gran cantidad de muestras para hacer hisopado y hacer el diagnóstico a través de esta vía. Pero sí, definitivamente hay un subregistro. ¿Cómo no? Y entonces la clave tiene que seguir siendo lo que estamos usted y yo haciendo aquí, distanciamiento social. Distanciamiento social. Mira, yo te puedo decir, yo conozco familias completas que no se ha enfermado ni un solo miembro, porque llevan el rigor de su mascarilla y distanciamiento social. Y no mezclarse, y si se mezclan, utilizando su mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Entonces, si esas familias lo han logrado, si países han logrado hoy estar sin el virus, que pueden desarrollar una actividad con grandes cantidades de personas sin mascarilla, porque en su tiempo hicieron lo que tienen que hacer, mantuvieron la burbuja. O sea, tú eres de tu grupo, tú no te mezclas con otros grupos sin tu mascarilla o sin mantener ese distanciamiento social. Exactamente. Así es. Esa tiene que ser la clave. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.